La periodista Nevin Thorun rompió el silencio que muchos temían. En una entrevista exclusiva, reveló cómo Cenk Torun logró lo que parecía imposible: convencer a Mahzin Meravet de casarse con él. La noticia, cargada de emoción y misterio, recorrió las redes en cuestión de minutos. Nadie esperaba que una historia tan íntima saliera a la luz de esta manera, pero según Nevin, todo comenzó mucho antes de lo que cualquiera podría imaginar. Durante años, Cenk y Mahzin mantuvieron su relación lejos de las cámaras. Nadie sospechaba que detrás de las miradas discretas y los silencios prolongados se escondía una historia de amor tan profunda. Nevin, amiga cercana del actor, aseguró que la propuesta no fue impulsiva. Fue el resultado de una conexión emocional tan fuerte que ni la distancia ni los rumores pudieron romper. Según ella, él no la conquistó con palabras, sino con paciencia y fe. Nevin explicó que Cenk atravesó momentos de duda antes de dar el paso. Temía que Mahzin no estuviera lista para algo tan definitivo. Sin embargo, hubo un instante, una conversación a solas bajo las luces de Estambul, que cambió el curso de todo. Esa noche ella lo miró diferente, como si entendiera que no había nadie más. Relató la periodista con voz temblorosa. La emoción de sus palabras hizo que el estudio quedara en silencio. Conta de Cos. El relato se volvió aún más intenso cuando Nevin describió el momento exacto en que Cenk tomó la decisión. No hubo anillo preparado, ni cámaras, ni testigos, solo un atardecer dorado y dos almas cansadas de ocultar lo que sentían. Le dijo: «Si no me dejas amarte ahora, me pasaré la vida intentándolo», recordó Nevin. Aquella frase, sencilla pero poderosa, fue la llave que abrió el corazón de Mahzin. La periodista afirmó que Mahzin lloró al escuchar esas palabras, no por miedo, sino porque comprendió que él hablaba desde un amor verdadero, sin espectáculo. Ella había construido murallas, comentó Nevin, y él las derribó con calma, sin presionar, sin exigir. Esa serenidad fue lo que finalmente la convenció. No hubo promesas vacías, solo la certeza de dos personas que eligieron encontrarse. Los rumores de un compromiso secreto comenzaron a circular poco después. Pero fue Nevin quien confirmó lo que todos sospechaban. La boda se celebró en una ceremonia privada, rodeada solo por los más cercanos. Fue un evento lleno de lágrimas, risas y promesas susurradas. Aseguró, no hubo lujos excesivos, solo autenticidad. Y eso, según muchos, es lo que hizo la historia aún más mágica. Las redes estallaron con mensajes de admiración y sorpresa. Miles de seguidores felicitaron a la pareja, describiendo su unión como un ejemplo de amor maduro, después de tanto tiempo en la sombra. Verlos juntos es como un final de película, escribió un fan. Los videos de la confesión de Nevin se compartieron millones de veces en cuestión de horas. El fenómeno se volvió imparable. En su relato, Nevin no ocultó su emoción al recordar la mirada de Cenk durante la boda. Era la de un hombre que había encontrado su paz, dijo. Según ella, Mahzin caminó hacia él sin dudar, con una sonrisa serena, consciente de que aquel paso era para siempre. Ninguno necesitó pronunciar grandes discursos. Sus gestos hablaban por ellos. Lo más impactante llegó cuando Nevin confesó que Mahzin, días antes de la boda, casi cambió de opinión. Tuvo miedo, dijo con firmeza, no del matrimonio, sino de perderse a sí misma en el amor. Pero fue Cenk quien la tranquilizó, recordándole que el amor no se trata de perder, sino de compartir. Aquella conversación marcó el verdadero inicio de su historia. Nevin
También reveló detalles del primer viaje que hicieron como pareja casada. Fueron a un pequeño pueblo junto al mar, donde nadie los conocía. Contó, allí caminaron descalzos por la arena, riendo como si volvieran a ser adolescentes. Fue su manera de comenzar una vida nueva, lejos del ruido, lejos de la fama. El relato continuó con una confesión aún más íntima. La madre de Zeng fue quien alentó al actor a dar el gran paso. Le dijo que si encontraba a alguien que lo hiciera sentir en casa, no la dejara ir. Esa frase, según Nevin, fue decisiva. Zeng no solo quería casarse, quería construir un refugio con Mahazin. La periodista describió cómo, tras la ceremonia, ambos se juraron no dejar que la fama destruyera su vínculo. Decidieron que el amor sería su prioridad, incluso por encima de sus carreras, afirmó. Ese compromiso, tan poco común en el mundo del espectáculo, hizo que su historia inspirara a miles de personas. Cuando Nevin habló del futuro, su voz se suavizó. Dijo que los recién casados planean mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. Quieren vivir sin la presión del público, al menos por un tiempo, explicó. Pero admitió que, aunque se oculten, el amor verdadero siempre encuentra la forma de brillar. La historia, relatada con tanta honestidad, tocó el corazón de millones. Cada detalle, cada pausa, parecía sacado de una película romántica, pero sin guión, solo emociones reales. Nevin logró transformar una simple confesión en un fenómeno emocional que unió a miles de espectadores alrededor del mundo. Las últimas palabras de Nevin resonaron con fuerza. A veces, lo imposible sucede cuando dos almas deciden encontrarse sin miedo. Esa frase cerró la emisión con una ovación del público. Y la el público. Fue un momento televisivo que nadie olvidará. Y mientras las luces del estudio se apagaban, el amor de Zeng y Mahazin seguía iluminando las pantallas. Así terminó el relato más comentado del año, una historia que cruzó fronteras, corazones y pantallas, una crónica de amor contada por Nevin Torun, que ya forma parte de la memoria colectiva, porque, como dijo ella, hay amores que no necesitan pruebas, solo verdad.